Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. En esta ocasión tengo el gusto de contar con la colaboración de otro invitado de lujo. Me acompaña Jonás de Basabe. Jonás es matemático y es especialista en sismología numérica. Jonás trabaja en la División de Ciencias de la Tierra del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Y en esta ocasión nos hablará sobre la geofísica en el desarme nuclear. Jonás, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como se acaba de mencionar, voy a hablar sobre el papel de la geofísica en el desarme nuclear. Me gustaría primero hacer una introducción al tema. Algunas cosas, muchas cosas son del dominio público, pero para mencionar brevemente. Bueno, como muchos saben, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el 6 y el 9 de agosto del 45, Estados Unidos bombardeó dos ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki. Hay veces que ya con la distancia de los años perdemos la perspectiva de que esto sucedió después de que Alemania ya se había rendido. Algunos historiadores piensan que ya era inminente que Japón se rindiera y que no era estrictamente necesario utilizar estas armas de destrucción masiva. El hecho es que se usaron. Estados Unidos estaba ansioso por estrenar su nuevo armamento y la destrucción fue a un grado que nunca se había ni siquiera imaginado en la humanidad. Murieron 246,000 personas y en los primeros 4 meses, pero el efecto ha durado por muchos años. Los japoneses acuñaron este término, hibakusha, que se utiliza para las víctimas, los sobrevivientes de estas explosiones, ya sea las personas que estuvieron relativamente cerca de la explosión, a cierta distancia, que obviamente que no murieron en el mismo acto del bombardeo, o que estuvieron probablemente a una mayor distancia, pero estuvieron expuestos a las precipitaciones, a las radiaciones, o incluso a quienes estuvieron expuestos a las radiaciones en el vientre de su madre, que todavía no habían nacido, pero que al momento de nacer presentaron malformaciones o algunos otros problemas. Incluso podemos utilizar este término para, por ejemplo, los sobrevivientes del desastre de Chernóbil en Ucrania o algunas otras personas que a través de los años no han tenido este tipo de efectos. Estas personas no solo tienen una mayor incidencia de cáncer, han sufrido lesiones en la piel, como se muestra aquí en la fotografía. También han tenido daño psicológico y han sido ampliamente víctimas de la discriminación. Por ejemplo, en Japón por muchos años había el estigma de que nadie se quería casar con ellos, pues por las posibilidades de poner en riesgo su propia descendencia, ¿no? En Ucrania también nadie quería ser vecino de las víctimas de Chernóbil y otro tipo de discriminaciones, ¿no? Y bueno, son el testimonio viviente, como menciono aquí en esta nota del periódico, son el testimonio viviente de la devastación, del daño que provocan estas armas de destrucción masiva. Y bueno, cabe la pregunta, ¿cómo estamos 77 años después de estas explosiones, después de que Estados Unidos detonara estas bombas? Uno pensaría que después de esa experiencia y estos testimonios, pues se descontinuaron este tipo de armas. Vamos a ver. Bueno, según los datos que yo pude conseguir, estos son datos ampliamente accesibles. Aquí está la página de internet. Rusia todavía cuenta con más de 6,000 bombas atómicas. Estados Unidos, más de 5,500. Esta probablemente es una fracción a comparación del máximo que llegaron a tener en el contexto de la Guerra Fría, pero bueno, todavía es un número importante de armas atómicas. Aparte de ellos dos, que son las principales potencias, observen que hay una diferencia muy, muy grande entre Rusia, Estados Unidos y cualquier otro país.
El siguiente es China, 350. Como pueden ver, aquí también está en la lista Francia, Inglaterra, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. A esta lista vale la pena incluir, agregar algunos países que son, digamos, amigables a las bombas atómicas y que permiten que se instale en su territorio armas atómicas procedentes de Estados Unidos, que es estos otros 5 países, todos de ellos en Europa, ¿no? Si mal no recuerdo, todos estos pertenecen a la OTAN, que ahorita lo vemos mucho en las noticias, ¿no? El conflicto en el que está muy cerca de la OTAN. Sorprende en esta lista encontrar algunos países que muchas veces consideramos mayormente pacifistas, ¿no? Por ejemplo, la India con la tradición de Mahatma Gandhi, y de repente vemos que es uno de los países que se suman a esta lista con un número importante de armas y que no quieren ceder a su derecho de poseer armas atómicas. Me gustaría mencionar en especial a Sudáfrica, que es el único país que en su momento estuvo en esta lista, pero tomó la decisión razonada y muy buena de descontinuar su programa nuclear, desmantelar cada una de sus armas, y está verificado por organizaciones internacionales que Sudáfrica ya no posee armas nucleares. Se dieron cuenta que era algo inhumano y son el ejemplo a seguir, me gustaría ponerlo en esos términos, ¿no? Para todos los demás. Francia, modestamente, lo que hizo fue descontinuar su programa de pruebas nucleares. Se sabe que desde los 90 ya no ha hecho pruebas nucleares, pero continúa manteniendo su arsenal nuclear. En la actualidad, bueno, al momento de grabar este video, estas son noticias recientes que podemos ver en los periódicos, en los medios digitales. El riesgo nuclear está lo más alto que había estado por lo menos desde los 60, incluso a decir de algunos analistas, está lo más alto que nunca había estado en la historia. Aquí puse 2 encabezados, una de un medio de Estados Unidos y otra de un medio de Rusia para, digamos, contrastar las dos cosas, pero a final de cuentas dicen lo mismo, que hay un riesgo de una guerra nuclear debido a la guerra en Rusia. Los rusos han amenazado consistentemente con usar sus armas nucleares si los otros países se siguen involucrando. Es decir, la amenaza no es tanto contra Ucrania, sino contra los otros países que estén dispuestos a participar. Es un tema muy vigente. Con esto no quiero infundir pánico ni decir que es inminente un ataque nuclear. Simplemente es algo que está en el aire, que está en las noticias y que hay que considerarse con cierta seriedad relativa sin ponernos, ¿verdad? Sin dejar que esto nos afecte emocionalmente. ¿Qué pasaría si se explotara una bomba? Aquí estamos cerca de la ciudad de San Diego, que es una ciudad importante en Estados Unidos. ¿Qué sucedería si Rusia utilizara una bomba atómica en San Diego? Puse aquí como ejemplo, bueno, aquí hay una página de internet donde ustedes pueden poner cualquier ciudad del mundo, escoger algunos parámetros y hacer una simulación de la explosión. Yo escogí San Diego porque es una ciudad grande que está relativamente cerca. Y puse una bomba rusa que es la mayor de la que se tiene conocimiento, de 50 megatones. Bueno, aquí en diferentes colores se incluyen los diferentes radios de afectación. Por ejemplo, la onda de calor abarcaría casi 11,000 kilómetros cuadrados y observen que abarcaría la mayor parte de la zona urbana de Tijuana, ¿sí? Habría mucha afectación para la parte céntrica y principal de Tijuana. La onda de shock es el segundo radio, abarcaría más de 2,000 kilómetros cuadrados, y la fireball, que se llama en este tipo de explosiones, con un radio abarcando 67 kilómetros cuadrados. Observen que aquí se muestra abajo la cantidad de muertos, casi 1,5 millones de personas que morirían en el acto. 1.8 millones de personas que quedarían lesionadas. Y esto es sin contar el efecto a largo plazo de las radiaciones, que seguramente ese efecto de las radiaciones llegaría hasta Ensenada, incidencias de cáncer, afectaciones de la piel y otro tipo de cosas. Esto es algo a todas luces inhumano, dañaría a toda la población, morirían casi todos en San Diego,
sin importar si son militares o no, si son niños, ancianos, todos afectarían. Hay una página de internet que me gustaría citar aquí, de la campaña internacional en contra de las armas nucleares. Ellos tienen una lista de 7 argumentos principales en contra de las armas nucleares. Un arma nuclear de las modernas, porque las actuales han escalado mucho acerca de las que se usaron en Japón en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ya son mucho, mucho más potentes. Entonces, si en aquel entonces tuvo la capacidad de destruir 2 ciudades en Japón, ahora una de estas bombas atómicas puede destruir cualquier ciudad de la actualidad, ciudad grande o pequeña. Las radiaciones producidas afectan a la población y al medio ambiente a largo plazo. Hay un efecto duradero. De hecho, allá en Japón todavía hay lugares donde se pueden medir las radiaciones por las bombas atómicas más de 70 años. Observen este parámetro. Si tan solo el 1% de las bombas existentes en la actualidad se explotaran, se utilizaran en un conflicto, habría un efecto de cambio climático nuclear global. Ningún país está listo para un ataque nuclear. No hay forma de prepararse. Por ejemplo, si afecta una ciudad, bueno, todos los hospitales, toda la infraestructura de esa ciudad estaría dañada. Por ejemplo, si explotara una bomba en San Diego, ni siquiera Los Ángeles tendría la capacidad de doctores, de hospitales, personal de emergencia para atender a todas las víctimas. No hay forma de prepararse para esto. Aquí hay algo que muchas veces escapa un poquito de lo que la gente sabe de las armas nucleares. Y la cosa es que incluso si no se usan estas armas, nos afectan en diferentes maneras. Por ejemplo, incluso si no, Rusia lo está utilizando como un pretexto, como una bandera, una estrategia para justificar, para seguir avanzando en su guerra en Ucrania. Entonces, incluso si no usa las armas, ya hay una afectación. También las pruebas nucleares han afectado, y voy a mencionar un poquito más sobre eso más adelante, ¿no? Pero las pruebas nucleares tienen una afectación al medio ambiente y a las personas y ni siquiera se están usando en un conflicto armado. El gasto en armas nucleares, que se me olvidó enfatizar en la pantalla anterior, creo. El gasto que se muestra aquí arriba, 685,000 millones de dólares. Bueno, es una cantidad muy, muy grande, es aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto de México del año pasado. Entonces, ¿cuántos problemas relevantes para la humanidad no se podrían resolver si se canalizara ese recurso para otros fines? Como mencioné, los ensayos nucleares es una parte importante de la afectación para la sociedad. Los ensayos nucleares se están utilizando desde el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente Estados Unidos hizo varios ensayos antes de detonar las bombas en Japón. En esa primera etapa de ensayos se realizaron más de 2,000 ensayos entre el 45 y el 96. Más de 1,000 en Estados Unidos solamente, de los cuales 900 en Nevada. Muchos de estos ensayos se realizaron al aire libre, provocando radiaciones que se quedaron en la atmósfera por muchos años. Incluso se podría decir que todavía esas radiaciones están en la atmósfera, afectándonos a todos alrededor del planeta. Bueno, México está muy cerca de donde se realizaron los ensayos en Estados Unidos, entonces hay una afectación considerable. Los ensayos se realizan no solo para probar si las armas sirven o no, también llevan un mensaje político, ¿no? Los países que hacen sus pruebas nucleares, en particular, mucho en las noticias recientemente, Corea del Norte hace ensayos nucleares para demostrarle a los otros países que tiene potencial nuclear y que está dispuesto a usarlo, ¿no? La mayor explosión nuclear de la que se tiene conocimiento es por parte de Rusia, que era como mencioné anteriormente, de 50 megatones, donde un megatón equivale a 1 tonelada de TNT. Es 3,000 veces mayor que la bomba Little Boy que se utilizó en Hiroshima, nomás para que se den una idea de qué tanto se han potenciado este tipo de armas. Para tener una idea del efecto al medio ambiente y a la humanidad de las radiaciones, tan solo por las pruebas nucleares, se estima que 2,4 millones de personas alrededor del mundo ya han muerto o morirán por cáncer debido a estas radiaciones que se inyectaron a la atmósfera. Todos estos datos son verificables, pueden entrar, por ejemplo, a esta página de internet.
Hay diferentes tipos de ensayos nucleares. Algunos se han realizado, como mencioné, al aire libre, en la superficie de la Tierra. Algunos se han realizado en la atmósfera, en el espacio, mejor dicho. También ha habido pruebas en el mar y muchas pruebas subterráneas, todo tipo de pruebas. De hecho, hay un tratado que voy a mencionar en breve que prohibió todo tipo de pruebas excepto las subterráneas. Entonces, muchos de estos países han migrado a hacer pruebas principalmente subterráneas. Estas no emiten radiaciones a la atmósfera que producen este cambio, afectación a la humanidad en todas partes, pero igual nos afectan. Me gustaría ahora entrar al tema de los movimientos a favor para el desarme nuclear. El precursor de esto fue el primer ministro de la India, Nehru, que se muestra su foto aquí a la izquierda. Él fue un gran pacifista, de hecho fue uno de los personajes también claves de la mano de Mahatma Gandhi allá en la India, por allá en el 54. Qué ironía que ahora la India se suma a los países que poseen armas nucleares, ¿no? Pero efectivamente la India pues tiene una tradición pacifista mayormente. Ha habido diferentes tratados, todos ellos promovidos por la ONU, por ejemplo, el PTBT, que hacía una prohibición parcial porque hubo un reconocimiento de que no podíamos estar inyectando cada vez más y más radiaciones en la atmósfera con afectaciones para toda la humanidad. Entonces se prohibieron todos los ensayos excepto en el subsuelo, a lo cual la gran mayoría de los países se sumaron, no todos, hubo por lo menos consenso en eso. Después hubo un tratado de no proliferación de armas nucleares. Se trataba de evitar que más y más países quisieran conseguir este tipo de armamento. En ese tratado se reconocía a cierto número de países como las potencias nucleares y a los demás países se les prohibía conseguir estas armas nucleares y a esos países se les prohibía hacer transferencias nucleares. También en este tratado incluso los países nucleares se sumaron. Pero, como sabemos, eso no es suficiente. Eran tratados muy limitativos y esto no garantiza la paz mundial. Un tratado muy importante es el CTBT, que en cierta forma trataba de reemplazar al PTBT haciendo una prohibición total de los ensayos nucleares. Voy a hablar más sobre el CTBT porque es un tratado muy, muy importante, vigente en la actualidad. Muchos países se han sumado y tiene un aspecto geofísico que voy a enfatizar más adelante. Más últimamente se ve en las noticias con cierta frecuencia, para los que ponemos atención a este tipo de temas, está el TPNW. Es un tratado muy, muy ambicioso para la prohibición total de armas nucleares. Aquí se prohíbe el desarrollo, la producción, poseer, almacenar, transferir, todo tipo de cosas con armas nucleares. Se reconoce que es un arma inhumana. Cabe mencionar aquí que muchas armas de destrucción masiva, armas biológicas, armas químicas, ya se han prohibido por otros tratados de la ONU que yo no estoy mencionando aquí, y prácticamente las armas nucleares es la única arma de destrucción masiva que ha habido mucha resistencia a que muchos países no quieren ceder a este tipo de armas. Y bueno, este tratado probablemente van a pasar muchos años en que se convierta en una ley y que en verdad se logre, pero bueno, ya se empezó en ese camino. Por lo pronto, solo 60 países son parte de este tratado. No se puede hablar del movimiento por el desarme nuclear sin mencionar esta organización internacional, ¿no? El ICAN. Es the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Ha hecho una campaña muy importante, con impacto muy importante incluso para la realización del TPNW. Incluso se ha ganado el Premio Nobel de la Paz por allá en el 2017 y también es una fuente importante de información en estos temas. Uno se preguntará, ¿y dónde está México en todo este contexto? Es una pregunta creo que muy importante para muchos de nosotros. Bueno, la buena noticia es que México ha sido pionero en estos movimientos pacifistas. Por ejemplo, en el contexto de la Guerra Fría, se dieron cita en México líderes de América Latina para firmar el primer tratado, el Tratado de Tlatelolco,
para definir zonas libres de armas nucleares, lo cual fue un ejemplo para todo el mundo, fue el primero en este tipo. Esto fue prácticamente en el contexto de la crisis de los misiles de Cuba, que es el evento, es lo que anteriormente a la crisis de Ucrania, es lo que se consideraba como uno de los momentos más tensos en el contexto de la guerra, de guerras nucleares, ¿no? Que es antes de que muchos de nosotros naciéramos, pero fue un momento muy, muy tenso en la Guerra Fría. Aquí destaca un personaje que se muestra su fotografía aquí a la derecha, Alfonso García Robles, que incluso recibió el Premio Nobel de la Paz no solo por su rol importante en el Tratado de Tlatelolco, sino por diferentes participaciones en la Asamblea General de la ONU. México ha firmado y ratificado todos los tratados que mencioné anteriormente. También participa, por ejemplo, en el CTBT con produciendo datos que ayudan al desarme nuclear, que voy a mencionar un poquito más de este tipo de datos. Pero bueno, México participa con estaciones sísmicas, hidroacústicas, de radionucleidos y de gases nobles en el CTBT. Entonces, esta es la razón por la que yo quería hablar sobre este tema, porque algunas personas me han preguntado, y bueno, ¿cuál es el interés en este tema? México no participa en eso. Bueno, claro que no participa. Los países que no tenemos armas nucleares somos los más interesados en que desaparezcan esas armas. Somos los más vulnerables, los más afectados, sin tener ni siquiera parte en la Guerra Fría. Hemos sido víctimas de las radiaciones y por supuesto que estamos interesados en este tipo de campañas pacifistas. Bueno, regresando al CTBT. El CTBT trata de fomentar la paz mundial haciendo un tratado, como mencionaba, muy ambicioso para que se prohíban los ensayos. A propósito, el nuevo tratado de desarme nuclear, de la prohibición total del uso y almacenamiento de armas nucleares, está basado en el CTBT, es decir, la red de monitoreo que tiene montada y ya está activa y está totalmente funcional del CTBT, va a ser una pieza clave para el final desarme nuclear. Tiene 3 ramas este plan de monitoreo. Primero está un sistema de unas redes de monitoreo, ¿no? Que como mencioné anteriormente, incluye estaciones sísmicas, hidroacústicas, infrasónicas, radionucleidos, se monitorea la Tierra, el océano, la atmósfera, para cualquier indicio de que alguien hizo una detonación atómica. Bueno, un segundo componente es que todos estos datos se concentran en un lugar allá en Viena, se recaban los datos y se hacen análisis e incluso se distribuye a los países participantes para que hagan algún análisis posterior. Y para poder determinar si hubo o no hubo una detonación atómica. Bueno, esto tiene un alcance limitado porque si hubieran datos globales de alguna detonación, pues se trabajaría en una lista de posibles culpables, ¿no? De quién la hizo, y esto no sería suficiente para incriminarlos o castigarlos o algo así. La última parte son las inspecciones in situ. Se mandaría un equipo de científicos, de geofísicos y de diferentes especialistas para encontrar evidencias en un lugar y decir definitivamente aquí encontramos que se hizo una detonación atómica, y para poder proceder a algún castigo, el que considere pertinente la ONU, por supuesto, ¿verdad? Observen aquí que en las 3 ramas hay lugar para, se requieren especialistas de geofísica, ¿no? Tanto para montar las estaciones, analizar los datos y para las inspecciones in situ. En particular, en las inspecciones in situ hay retos importantes, hay preguntas abiertas científicamente hablando. Y aquí es donde nosotros, aquí en CICESE, con mi grupo de trabajo, hemos tratado de abonar modestamente a esos temas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas abiertas y de qué manera podemos ayudar a responder esas preguntas? Nosotros en particular hemos trabajado en las inspecciones in situ. ¿Qué pasaría si utilizamos el método sísmico y estuviéramos tratando de buscar una caverna subterránea? Por definición, este tipo de ensayos los hacen a suficiente profundidad y una explosión de tal magnitud que no haya una manifestación en la superficie para poder ocultar las evidencias. Entonces, la pregunta es si con este método geofísico pudiéramos encontrar una caverna y poder decir sobre todo si esa caverna
es de origen de una explosión atómica o de algún otro origen, porque bueno, hay cavernas naturales, hay cavernas que se hacen por minería o por algún otro propósito, ¿no? Algún propósito pacifista. Bueno, algunos modelos de las cavernas generadas por estas explosiones es como se muestra aquí en la figura de la derecha, ¿no? En el centro habría una cavidad, después rodeada por una zona de daño muy, muy intenso, ¿sí? Y rodeados por otra zona de daño moderado, de fracturamiento y así, y bueno, rodeados por la roca intacta sería el resto del dominio. Y la pregunta que queríamos abordar es si es posible utilizar el método sísmico para determinar si hay o no de este tipo de cavernas, o dicho de otra manera, cuál es la firma sísmica de este tipo de cavernas. Aquí les muestro los resultados de algunas simulaciones. En nuestro caso pusimos aquí una caverna, una zona de daño y una explosión, digamos, no una explosión, sino una fuente sísmica en la superficie. Y aquí se muestra el campo de onda, cómo va avanzando, interactúa con la caverna y con la zona de daño, como se muestra aquí, ¿sí? Aquí en el centro se ve cómo está interactuando con la zona de daño y la caverna. El resto sería lo que simplemente uno esperaría por las ondas propagándose en el subsuelo. Y sin entrar más en detalles, si quieren más detalles sobre esta investigación, pueden ver los artículos. Bueno, esta es una tesis de maestría y este es un artículo que salió publicado recientemente con todos los detalles técnicos sobre las simulaciones que hicimos y las conclusiones a las que pudimos llegar. Pero aquí, por brevedad, simplemente me gustaría mencionar que los métodos geofísicos son muy importantes para el desarme nuclear deseable para toda la humanidad y promovido por la ONU. Pudimos concluir que las cavernas que se generan por explosiones nucleares tienen una firma característica que se podría determinar a través de datos sísmicos. Esta firma corresponde a la de estructuras concéntricas que no serían compatibles con una caverna generada por otro origen, por ejemplo, por minería o de origen natural, no tendría esa zona de daño que es apreciable en los datos. Bueno, existe una demanda por realizar simulaciones de propagación de ondas cada vez más sofisticadas, que incluyan más detalle y que nos permitan analizar mejor este tipo de datos. Para realizar este tipo de simulaciones, bueno, se requieren de diferentes herramientas que provienen tanto de matemáticas aplicadas, ciencias computacionales y ciencias de la Tierra, ¿no? Se requiere de todas estas áreas para generar este tipo de simulaciones. Me gustaría dejar aquí estos links de páginas que con mucha información y que también incluso hay oportunidad de participar en las campañas para el desarme nuclear. Aquí está la información en estas 3 páginas, se los recomiendo. Son muy interactivas y muy accesibles para un público muy amplio. Y bueno, muchas gracias, Selene, por la oportunidad de compartir esto. Estoy abierto a cualquier pregunta. Pues muchas gracias, Jonás, por esta colaboración y por compartirnos tus conocimientos en este tema tan importante, tan actual y en el que todos debemos de estar informados. Nosotros como ciudadanos, ¿qué tipo de acciones podemos tomar para hacer presión y que no se use este tipo de armamento y que en verdad desaparezcan? Sí, sí, es muy importante que estas armas desaparezcan por completo. Bueno, la campaña internacional, la página de ICANW, tiene ahí una forma de enrolarse. La verdad es que todo este movimiento no ha surgido tanto por voluntad política, sino por la sociedad civil, sobre todo el último tratado, ¿no? Por la sociedad civil presionando a los gobiernos de todo el mundo a sumarse. En el caso de nosotros, como mexicanos, nuestro gobierno ya se sumó, pero igual podemos participar, sumarnos a esas campañas internacionales, subir, por ejemplo, el ICANW tiene sus campañas por redes sociales, Twitter, Facebook, y cada quien podemos subir a nuestros perfiles esta información. De esa forma se ayuda a mantener al resto de la población bien informado
y se hace más presión para que más países firmen estos tratados. Otra forma de abonar a esto es, pues probablemente allá más a largo plazo, ¿no? Estudiar una carrera científica y ver de qué manera se puede abonar a esto. Como mencioné, hay lugar para físicos, geofísicos, matemáticos, oceanólogos. Como mencioné, los tipos de datos que se requieren, pues hay lugar para todo eso. Obviamente también hay lugar para ingeniería, diseñar dispositivos para detectar este tipo de cosas y todo eso. Entonces, hay muchas formas de participar, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. No, inclusive estabas comentando, ¿no? Que dijeron, no hay que hacerlo en la atmósfera, en la superficie, pero sí en el subsuelo. Sí. Pero, o sea, la radiación es en muchísimos kilómetros y dura demasiado tiempo. O sea, no es que vaya a eliminarse en 1 año, 2 años, sino dura décadas, hasta siglos. Y en ese va mi pregunta. O sea, ¿por qué si en el subsuelo, si ahí están los mantos, los acuíferos, los ríos subterráneos? Es el agua que bebemos. Claro, sí, es el agua con la que nos bañamos. Claro. Si ¿cómo nos afecta? O sea, claro que afecta. De hecho, Estados Unidos ha realizado sus pruebas donde ellos consideran que no hay ciudades importantes, pero están los que ellos les llaman los Native Americans, están por ahí cerca y a eso no les importa mucho darles sus baños y, como tú dices, contaminar sus aguas, sus ríos, por supuesto. Sí, simplemente al aire libre, pues la contaminación es global, ¿no? Entonces nadie se escapa. Pero también hay mucho racismo al decir, bueno, voy a hacer una prueba. Inglaterra y Francia realizaban sus pruebas allá, por allá lejos en el océano, pues lejos de sus países, ¿no? Pero había islas que resultaban afectadas, por allá, por ejemplo, por el sur del Océano Pacífico. Entonces, también está ese factor de racismo, ¿no? De decir, bueno, mientras no le afecte a mis ciudadanos, a gente de cierta raza, entonces no hay afectación. Bueno, por supuesto que hay afectación. Inclusive, o sea, los animales que viven ahí y migran porque es su naturaleza. Claro. Y eso, no nada más se alimentan los nativos de ese lugar o de esa zona donde hicieron las pruebas. Esos animales van a migrar y a la larga van a llegar a la población con el país que hizo la prueba. Ah, por supuesto, claro, claro. Por ejemplo, en Chernóbil está muy dañada el área y los insectos y las plantas son portadores de esa radiación. La gente que ingresa al área protegida de Chernóbil, pues les advierten que no toquen las plantas, que todo es portador de esa contaminación. Incluso, como tú mencionas, la contaminación está en el subsuelo, pero las raíces lo traen. Y los insectos pues vuelan, ¿no? Entonces, las aves también, por supuesto, las aves, los lagos que había en la región, porque sí los hay, los peces que viven ahí. Algunos insectos se adaptaron, pero los humanos no tenemos la posibilidad de adaptarnos, por lo menos en este tiempo tan corto, ¿no? Nos tomaría muchas generaciones. Y sí hay afectación. Por ejemplo, cuando en un desastre nuclear muy diferente, que es lo de Fukushima en Japón, pues las radiaciones se virtieron en el Océano Pacífico y los peces contaminados, pues es un poquito difícil rastrear si no ya nos los comimos, ¿no? Los peces radiados. Sí. Entonces, claro, las afectaciones son tremendas. Y otra cosa, en cualquier prueba o aparato nuclear hay residuos. Sí. Y también, supuestamente esos residuos nucleares tienen o diseñaron zonas para desechos. Sí. Pero pero esa zona, ese búnker, tiene una media de vida. Sí. Se requiere mucho monitoreo. También es un área de aplicación de la geofísica, de monitorear esos lugares donde pusieron los residuos peligrosos, porque si se llegaran a vertir por ejemplo, en los mantos acuíferos. Y hay otro aspecto, Selene, que también muchas armas nucleares de la actualidad
se construyeron hace décadas y algunas se sabe que tienen muy pobre mantenimiento. Entonces, también eso representa un riesgo en sí mismo. Ni se diga que se llegaran a detonar por accidente, por alguna falla, un cortocircuito, o pues como tú mencionas, que se llegaran a vertir, que se llegaran a producir radiaciones. Si una planta como la de Chernobyl, que estaba activa, que le estaban dando mantenimiento, llegó a explotar, o como Fukushima, y ahora qué tal una bomba que pues por falta de uso y por falta de mantenimiento, que llegara a haber un accidente, no queremos ni pensarlo, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, Jonás, por esta colaboración. A la Este es orden. tu espacio y te esperamos pronto. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.